Alguien lo tiene abierto. Vamos a ver cómo nos escuchamos. Si es que nos escuchamos. Chararán. Ey, ganó el brother este de El Salvador, vean. Sí. Yo no vi Ajá, eso vi que decían que estaba socado. A ver, nos escuchamos. No, no nos escuchamos. Que está bien, porque no tenemos que escucharnos ahorita. I'm so sick and tired of the Photoshop. ¿Alguna vez han ido a algún concierto de rap? Ajá. A mí me dan ganas de ir a uno. Está ya la... Ya podemos empezar en teoría. 3, 2, 1. Y estamos en vivo. Estamos en vivo. A ver. ¿Qué hace Ah, falta? chicos, ¿cómo van? Veo a Jaime con frío. No, no, lo que pasa es que estaba haciendo ejercicio para ponerme en forma, entonces, ¿qué dicen de que solamente intelectualidad? Digo, no, hombre, ser Eso, completos. importante Ya es. estamos, aquí veo transmitiendo, hay poquita gente todavía, Sí, esperemos un ratillo. Siempre empezamos como contando cómo los trata la semana, cómo arrancaron el lunes. Y estuvo violento. hagamos la de prueba de sonido, a ver. Cada quien Hola, hola, cuente a ver hola. si nos escuchamos. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Hola, hola. Rodrigo, ¿habla vos? Yo sí me escucho. Hola, 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 hola. Hola. Dale, Desde que todos acaba de estamos. probar eso, nadie. Yo no me escucho, ¿verdad? Sí, te escuchas, sí, te escuchas. Ah, bueno. Ok, confío en ustedes. Si quieres ahorita, bueno, no sé cómo. Espérate. ¿Habla vos? A ver, a ver, a ver. Hola, hola, hola. Desde que acaba de probar eso, nadie. Yo no me escucho, ¿verdad? Ah, sí, sí, me ¿Qué escucho. viste? Ya, ¿Te escuchaste? me escuché. Vaya. Y Jaime también, ok. Vamos a poner Sí, yo creo que música. todos nos escuchamos bien. Ok. Fuerte y claro. Sí, está bueno probar siempre porque ya ha habido ocasiones En las que la he cagado, ¿verdad? en que no nos ha ido tan bien. Vaya. Bueno, empecemos, después vamos viendo qué onda. Démosle, Eh, démosle. Lo importante es que ya tenemos 3 personas viendo el en vivo. Dale, yo ya ni en eso me fijo, al final vamos hablando y se va actualizando poco a poco. Perfecto. Démosle, démosle. Ahí estamos. Solo si Bueno, el alguien tema tiene, de ahora, si alguien tiene el stream ahí puesto, porfa, póngale ya mute. Ah, ok, ok, ya lo ok, apagué. ok, Ajá. gracias. El tema de ahora es hablar sobre, bueno, estamos viendo cada rato en los medios de comunicación, en la televisión, en la prensa escrita, hoy en las redes sociales, signos de alarma, ¿ya? Signos de Claro. alarma porque casi todo está hablando de una crisis económica que pronto está por arrancar. La verdad que nadie tiene mucha conciencia.
Yo veo que algunas personas son bastante optimistas y dicen, no, no creo que se venga, yo a nivel personal estoy bien. Y por el otro lado hay personas que tampoco están informadas y que tienen una actitud bastante negativa, pero es como un común denominador en varias personas, es decir, sin informarse o teniendo escasos elementos para tomar, digamos, una posición, tienden a, no, que la economía está mal y que se viene el crash financiero y que vamos a quebrar y que yo me guarde lo que vaya a pasar, el fin del mundo. Claro, Y no sé si sienten que reiterativamente venimos como pasando por momentos en los últimos meses donde cada crisis que está pegando es la crisis del apocalipsis. ¿Vea? O sea, lo vivimos en la pandemia, incluido yo. O sea, yo en realidad al principio estaba vagoneadísimo y creía que de verdad y ahí era el fin de la humanidad, Ajá. por como lo pintaban los medios, pues. Luego pasamos de esa crisis y entró la crisis saliendo de la pandemia o regresando a la normalidad, digamos, en una fase casi normal de la vida en el mundo. O sea, ya habían partidos de fútbol, de gente en los estadios, teatro, cine, turismo reactivándose, y entra la guerra de Ucrania con Rusia, y nuevamente todos los titulares, nos vamos, es el fin del mundo, guerra nuclear, la tercera guerra mundial, etcétera, etcétera, y ya vamos 3 meses de guerra y obviamente las cosas no han tornado hacia ese punto. No quiero tildar de positivista también, ¿vea? O de claro. tener algo tan favorable, porque las condiciones ya las vamos a ver más adelante, pero no sé, o sea, luego vino el tema de la viruela del mono, y otra vez Claro, el que ese estaba en escenario activo, ¿verdad? crítico. Ahí estaba. Y también sumado a ese, el tema de la crisis financiera, pero como están entre tantas crisis, que al final no quiero decir que no peguen, porque sí afectan, creo que la dinámica es siempre estar hablando de una crisis y al final no nos ponemos a dimensionar qué efectos directos tenemos en nuestra familia, en nuestras economías, y vale la pena tomarnos un poquito el tiempo para saber de verdad, se viene un crash financiero que va a quebrarnos como sociedad, como país, como región, o hay oportunidades para que podamos prepararnos en una etapa y que no nos pegue mucho. Entonces, ese es el tema que queremos tirar, y que todos podamos empezar a opinar sobre lo que tenemos y luego ver algunos elementos importantes para que podamos tomar una postura más informada de los temas, no hablar solo por hablar, ¿verdad? Sí, y yo quisiera abonar, Jaime, y creo que también es importante, y lo hemos mencionado, que haciendo un pequeño brief y hiper resumen de qué sería un crash financiero, para las personas que quizás no tienen del todo claro qué sería, el ejemplo, la forma más fácil de entenderlo es qué pasó en 1929, llamada la Gran Depresión, que fue una crisis financiera a nivel mundial que se prolongó durante la época de los 30 hasta llegar al final de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Hubieron efectos que afectaron, como decíamos, a todo el globo, y el desempleo a nivel de, por dar ejemplo, Estados Unidos, que es uno de los principales, estaba en un aumento del 25%. Eh, Creo que las Es consecuencias decir, que que la llevaron a eso. cuarta parte de la población estaba parada, pues no tenía Sí, trabajo. no, Ah, el 25% de Estados Unidos aumentó la tasa de desempleo que tenían ellos. aumentó hasta el 25%. No, O sea, es aumentó decir, 25%. en un ratito. ¿No? Sí. Vale, vale la pena aclarar esos puntos, ¿verdad? Porque son importantes. Sí, es a nivel de Estados Unidos, la tasa de desempleo que ellos tenían en ese momento aumentó a un 25%. Ujú. Y por darte un ejemplo, para que tengamos una idea, ahorita la tasa de desempleo de Estados Unidos es del 3,6%. Eso a O marzo del sea, 2022, según estadísticas que se pueden por eso te encontrar. digo, es un cuarto de las personas en edad activa paralizada, ¿verdad? Es decir,
tenés un montón de la sociedad parado. Sí, y bueno, ¿verdad? Eso al final cómo afectó a nivel mundial, que se venía la Primera Guerra, que fue algo de lo que lo afectó. Los países afectados fueron las grandes industrias: Austria, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido, Italia, Países Bajos, España, Estados Unidos. Ningún país se logró salvar. Y nos imaginamos de que entre más países salgan afectados, bueno, ahorita podemos ver de que la parte de transistores y todo eso afectó a la creación de carros. Imagínate que ahorita en Estados Unidos, si tú quieres comprar un carro, lo compras casi para un año. Y eso hizo que los carros que ya estaban, digamos, un 2019 o 2020, aumentara su precio y llegaran a casi el precio más alto de un carro del año, porque como ese carro ya estaba en físico y un carro del año no lo lograba comprar. Así que no sé si pueden abonar ustedes algo Sí, más con de la eso, base de, sería bueno, con ¿verdad? eso que mencionas ahorita, creo que no hay que irse tan lejos, ¿no? Yo he estado viendo de cambiar mi carro y solo por imaginarme que puedo comprar un carro nuevo, porque ya vi que no puedo. He estado cotizando y cuando llamas te dicen de que ahorita no tienen carros porque todo esto de los contenedores que está afectando en un montón de países de mover mercancías a través de contenedores, no hay cargamentos de ciertos carros que estén llegando acá, así como hay un gran montón de materias primas que a varias empresas de acá no les Así están es. llegando. Entonces, probablemente lo que estemos pasando ahora, las crisis económicas han cambiado, ¿no? Antes, en aquel entonces de la Gran Depresión, probablemente el mundo no estuviera tan conectado como está ahora. Y ahora, al parecer, estar tan conectados y tan entrelazadas las economías de un país con el otro nos está afectando bastante, porque si uno de los grandes cae, caemos todos. Y Ese es el si, gran problema, y ¿verdad? si se cierra uno de estos, por decirlo así, grifos de países que te pueden exportar en cantidades grandes una mercancía o mover mercancías, si esa línea se detiene, caemos en cascada todo y empezamos a sufrir económicamente. Claro. Correcto, entonces yo creo que hay que empezar aterrizando eso, ¿verdad? Eh, la verdad es que estamos teniendo un momento difícil a nivel mundial y hay que tener conciencia de algunas ideas. No pretendemos aquí hacer un análisis a profundidad económico, pero sí dar algunos elementos para que la gente pueda tener un poquito más de juicio y tener un poco más de conciencia cuando emitimos una opinión. Tampoco nos las queremos llevar de que sabemos No, todo, para pero nada. obviamente sí tenemos experiencia en el punto. O sea, aquí hay un tema principal. Eh, venimos saliendo de una pandemia. Si ustedes se fijan, casi que siempre a nivel económico, la medida del crecimiento económico de un país está expresada en lo que conocemos como PIB. Sí, Al final, para simplificarlo, es lo que un país produce y lo que un país genera en términos de riqueza. Es decir, todo lo que yo puedo exportar, todo lo que yo puedo producir para que lo consuma mi país, todo el dinero que ingresa a mi país para poder consumir, básicamente es eso. Entonces venimos y venimos de un momento donde los mercados se fueron a pique por la pandemia, el nivel de consumo cayó a niveles bajísimos, nadie estaba saliendo, creo que ya hemos hablado claro y tendido en este punto y todos estamos conscientes de qué sucedió en la pandemia. Ahora bien, ¿qué pasa? 2021 fue un año donde la transición empezó a darse y la economía empezó como a estabilizarse. Es decir, 2020 las tasas de crecimiento fueron negativas. O sea, para darse un ejemplo, para poner un ejemplo de la región, la mayoría de países, casi que todos en América Latina, tuvieron crecimientos grandísimos. El promedio anda entre el 7 y el 9% en Centroamérica, por ejemplo, de que en lugar de crecer, decrecimos con relación al año 2010, al 2019, ¿no?
Eso fue 2020. 2021, ¿qué pasó? Empezó a la humanidad poder manejar y a convivir con la crisis, aperturas paulatinas de las economías, empezamos a regresar al consumo que teníamos antes y tuvimos un rebote. O sea, para el caso El Salvador, por ejemplo, tuvimos una tasa de crecimiento oficial de 10%, es decir, en 2020 crecimos casi 8 puntos y en 2021 crecimos 10. Esto lo que quiere decir es que el país creció 2% con relación al año prepandemia. O sea, hubo un rebote, un auge económico y todo el consumo que no se dio en 2020, se dio en 2021. Ahora, ¿qué pasa? Estamos en 2022, ya la cosa se normalizó, las fábricas empiezan a tener sus mismos ritmos de producción, porque hay choque, ¿verdad? Cuando cerramos, o sea, uno cree que una fábrica, por ejemplo, se puede encender como un switch de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces, cuando las economías cerraron, nadie estaba comprando un montón de artículos, solamente estabas comprando comida, mascarillas, tus recursos están enfocados en eso, ¿ya? Así, dale, el alcohol gel. Alcohol gel, pero dejaste de consumir ropa, por ejemplo. ¿Se imaginan lo difícil que es poner a operar una maquila, o lo difícil que es poner a operar una hilandería? O sea, todos los costos que necesitas y simplemente pararon. O migraron a hacer mascarillas, por ejemplo. Pero no a los niveles de operación que tenían antes. Entonces, ese parón no es automático, que en 2021 ya todo eso se iba a recuperar porque hay empleo, hay gente que opera esa maquinaria. Ya había apertura. Ya había apertura, pero todavía no tenés muy claro. Ustedes saben que todo lo que vos estás diciendo de los carros, estas fábricas no es que yo pido el carro hoy y mañana ya lo tienen. Hay producciones programadas en escala. Ahorita estás produciendo los carros que van a salir en el 2024, por ejemplo, o en el 2025. Todo ese parón que tuvimos en el consumo del 2020 lo estamos sufriendo hoy, porque se rompió la cadena de producción. Al romperse la cadena de producción, ¿qué pasa? De repente hay toda esta gente que no consumió en 2020, quiere venir a consumir en 2021 y tiene, digamos, el dinero que ahorró de lo que los no conciertos consumió en 2021. Ajá, y de repente, ¡pum!, te cae toda la gente dispuesta a dar muchísimo más dinero por un producto. Entonces, tenés una oferta mayor a la demanda y las empresas no es de la noche a la mañana que se pueden poner y recuperar ese bajo una ola de despido de producción. Ajá, es como lo que hablábamos la vez pasada, que ya no requieren la misma gente que era eventual, pero ese es el sector de tecnología, digamos, tiene una dinámica diferente. En el sector de bienes de consumo no podés hacer las cosas tan rápido. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un montón de gente con un montón de plata, a eso sumale que los gobiernos dieron un montón de estímulos y dieron cheques para que la gente siguiera consumiendo cuando no estaba trabajando. Entonces tenés un montón de gente con un montón de plata queriendo comprar lo que no compró en 2020 en 2021. ¿Y qué pasa? Todas las empresas empiezan a contratar más gente extraordinaria para tratar de cumplir ese propósito. Ajá. Eso hace que hay más gente que quiere. No es lo mismo que vos querás un carro cuando tenés 10 modelos para elegir, a que tengas 10 personas compitiendo con vos por un carro. Estoy seguro que una de esas personas va a estar dispuesto a dar más dinero que vos por ese mismo carro. Muy buen punto. Entonces, ¿qué pasa? Que en 2021 había demasiado dinero en la economía, los precios empiezan a subir y hoy en 2022 ¿a qué nos enfrentamos? A alzas de precios porque la gente sigue teniendo dinero, sigue tratando de consumir lo que no consumió en 2020. Pero ¿qué pasa? Los precios están demasiado caros. Entonces, cada vez el interés de las personas por comprar un producto más empieza a decaer. Al decaer eso, empiezan a tener las empresas, ya no tienen los mismos incentivos para producir de la misma forma. Entonces empezamos a ver
problemas donde ya las predicciones de crecimiento económico no son las mismas y empezamos a desacelerar la economía. Entonces, estamos pasando por un tema, tal vez yo no me atrevería a decir que ya propiamente estamos en una crisis, pero sí tenemos signos de que puede venir a corto plazo una crisis. ¿Por qué decimos eso? Porque ya no estamos creciendo al mismo ritmo que 2021. Las empresas no están con la capacidad instalada, están retornando a la capacidad instalada que tenían en 2020, antes de la pandemia, pero es un proceso, no es algo automático de la noche a la mañana. Entonces, nos encontramos con predicciones de que ya no vamos a crecer lo que habíamos dicho que íbamos a crecer, vea. Ves predicciones del Banco Mundial diciendo que vamos a crecer menos. Ahora, les estoy hablando propiamente de hechos generales y hay más efectos catalizadores que pueden potenciar aún más el avistamiento de una crisis. Tenemos la guerra en Ucrania que ha hecho una interrupción aún mayor que lo que teníamos con la pandemia de las cadenas de producción. Rusia y Ucrania son de los principales productores de trigo, por ejemplo. Ahí lo estamos viendo en la pantalla. El trigo es fundamental para todo, para hacer pastas, para hacer cereales, Así. harina, el pan que nos comemos, que si lo ves a nivel mundial es una industria que está en todo, pues, o sea, hay panaderías, reposterías, pasteles, es la base de un montón de productos, casi que la mayoría de productos llevan contenido de trigo, entonces, digamos que si ya estábamos mal por los desajustes que generó la pandemia, que son normales y que los gobiernos tuvieron que reaccionar, ningún gobierno tiene la culpa en una pandemia, trata de hacer lo que puede en su momento, es decir, inyectar mucho dinero a la economía, y a eso le sumas lo de la guerra, y a eso le sumas un tema fundamental que creo que no mucha gente está viendo y que puede ser importante que le demos seguimiento. Y yo lo vengo advirtiendo, lo he mencionado en algunos programas anteriores, yo creo que ya tiene un trasfondo político. Todos sabemos que hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos por controlar o por determinar quién tiene la hegemonía de poder en el mundo. Vemos una situación bien atípica desde la pandemia. Digamos que en pandemia China manejó muy bien su política de salud. Si se acuerdan, en la pandemia nunca sonó China, más que al principio, como con tantos casos de COVID. Sí. O sea, yo me acuerdo que veía el mapa que pone la universidad Johns Hopkins. John Hopkins, ajá. Y China pues mantenía todo al suave. En cambio, en América y en Europa era una gran crisis. Entonces, todos elogiamos la forma en que China trataba la pandemia. Pero ¿qué pasa? Estamos saliendo de pandemia y empiezan a haber medidas bien restrictivas. Yo no sé si ustedes saben, pero por ejemplo, las Olimpiadas de invierno que se dieron este año en China fueron una de las primeras medidas por las que China justificaba que cerraba su economía. Es decir, al cerrar su economía, no hay viajes de personas extranjeras a China. ¿En serio? No podés ir vos como turista, no podés importar desde China, o tal vez podés, pero con un montón de trabas y a un precio muy por encima de lo que hacías hace un par de años. Yo asesoro a algunas empresas en la industria en temas de economía, en temas de cadenas de producción, para que se hagan una idea. Un contenedor puesto en Centroamérica tenía un flete como de $5,000 previo a la pandemia. Hoy ese mismo contenedor tiene un flete de $20,000 o $25,000. O sea, lo mismo que te costaba traer hace 2 o 3 años, hoy vale 5 veces más. O sea, sí, eso es que las cosas estén más caras. ¿Y por qué? Porque China ha cerrado sus exportaciones o las ha reducido al mínimo. No puedes ir a China a comprar.
Y digamos, eso fue la justificación en las Olimpiadas, de que iba a haber mucho flujo de turistas y eso podía ser un catalizador para el virus, etcétera. Cerraron su economía. Pasaron las Olimpiadas de febrero, inició la guerra con Ucrania y hoy empezamos a oír de cierres en las ciudades más grandes de China. Shanghai, creo que no ha llegado a Pekín, pero sí en otras zonas industriales importantes, donde ya llevan de 2 a 3 meses en encierro. Y a eso le suman la medida de que los chinos tampoco pueden salir fuera de su país a hacer turismo, que el turismo chino es uno de los cimientos fundamentales de las economías de varios países. O sea, ¿qué pasa? El país al que más le vendías ya no le puedes vender porque, porque tampoco te está comprando. El país que te generaba más turistas ya no te está generando esos turistas porque los turistas están restringidos. Y el país que más te vendía, porque le comprabas de todo, porque era la fábrica del mundo, hoy ya no te está vendiendo todo, te está poniendo trabas. Entonces, creo que ese es un punto bien serio que tenemos que investigar, que cada quien que habla con propiedad tiene que salir un poco de la esfera occidental en la que estamos para entender que esta crisis no es que se origine en China, pero esta crisis tiene un trasfondo político y es la hegemonía política, es una disputa entre Estados Unidos y China que hoy está haciendo a replantear la historia del mundo. O sea, vos bien dijiste, Rodri, estamos en una economía globalizada, pero lo que hoy estamos viendo es un proceso de desglobalización. O Ujú. sea, estamos marcando cambios de dependencia económica. Estados Unidos está teniendo su bloque, quiere que América Latina se convierta en la fábrica que antes ellos tenían en China. China cierra su economía y quiere que toda su producción la consuman su propia población. O sea, tenemos dos bloques, ya no están tan conectados como veíamos antes. Entonces, esta desconexión genera rumores de guerras, genera rumores de crash financiero, crisis alimentaria. Entonces, no son cosas tan descabelladas. Creo que lo que estás viendo ahorita el mapa es el número de barcos, ¿no? Que están Sí, en los fuera de puertos Shanghái. chinos esperando a salir para poder llevar ese vergo de contenedores que llevan a todas partes del mundo, ¿verdad? Entonces, sí, hay efectos reales, ¿verdad? Y que empezamos a percibir ya. Entonces, creo que no es tan descabellado hablar de una crisis financiera a corto plazo. No quiero hablar más, puedo decir más algunas Claro, valoraciones más adelante, pero me llega también, yo sé que ustedes están en la parte tech, me llega que le meten un poquito de lo que ustedes escuchan en el medio, y yo tal vez lo que puedo comprobar es con la parte de análisis económico, con la parte de política, que sí en efecto hay una batalla que estamos viviendo hoy por hoy. ¿Ve? Sí, yo hace claro. poco estaba escuchando en un podcast, ¿no? Que eh, si vos empezás a ver la cantidad de conflictos bélicos que han venido sucediendo en el mundo, quitándolos del Medio Oriente, van bastante a la baja, ¿no? Y que siempre se busca tener ciertos factores que terminen apoyando que vos tengas, ¿no? Que mover la economía y tal vez no mover la balanza en el lado en el que nos convenga a todos, sino en el lado en el que le convenga a cierto grupo de poder. Entonces, ¿qué tal que, pensándolo bien, y puede sonar un poco loco, ¿no? Las pandemias vengan ahora, dado que los conflictos bélicos pueden llegar a algo nuclear, sea la nueva manera de hacer esto. O de repente que los países, así como podemos ver con la guerra en Ucrania, la imposición de sanciones puede, sin tener que lanzar una bomba, deshacer economías completas de países, ¿no? Pero para todos los aliados de estas economías vuelve a pasar lo mismo, es un efecto dominó. Si cae el más fuerte de tus aliados, eventualmente terminas cayendo vos.
Y todo esto, al parecer, como vos decías, China era la fábrica del mundo, pero se empiezan a ver ahora otros actores. Por ejemplo, creo yo que si te vas a quienes están generando más ropa, parece ser que Malasia se ha vuelto como la nueva gran... ¿qué sería? ¿Dónde hacen? Ganadora, o sea, Productora. mira, lo que Ajá, hay es, en toda crisis hay gente que gana, el dinero no desaparece, ¿no? Simplemente cambia de manos. Te voy a poner un ejemplo bien claro. Yo no sabía, hasta hace un par de meses, por ejemplo, que los principales productores de chip, que creo que lo tocó Dorat al principio, del 80% de los chips a nivel mundial son Corea del Sur y Taiwán, dos países cercanos a Sí. China, digamos uno independiente con gobiernos democráticos, ambos con gobiernos democráticos, con la diferencia que Taiwán formó parte de China en algún momento, y fue escape para uno de los bandos que se disputó el control de China en los años 1900, y ha logrado una independencia y un reconocimiento de varios países. Pero que está en La cosa es disputa, que, ¿verdad? Siempre. claro, China lo reclama como parte de su territorio, ¿no? Y vemos a los países de Occidente dándole su respaldo. Estados Unidos dice que apoya a Taiwán, por dar un ejemplo. Claro, un ejemplo, o sea, obviamente ahí vemos la disputa por el control de las economías y de los recursos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las dos grandes fábricas de chips, por ejemplo, que están en Taiwán y Corea son TCI y Samsung, los dos principales productores de microchips, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Taiwán, al ver el ejemplo de Rusia invadiendo Ucrania, toma todas sus alarmas porque le hace sentido que en algún momento China pueda invadir militarmente a Taiwán. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace Estados Unidos o las economías de Occidente? Empiezan a replantearse una estrategia de acelerar la transformación de economías como la brasileña, como la argentina, como colombiana, o incluso la misma región centroamericana, para poder poner fábricas de chips. Y hay ya programas con apoyo del gobierno estadounidense de USAID, para que universidades gringas capten a un montón de talento de Latinoamérica para poder enseñarles cómo hacer microchips y poner esas fábricas en América Latina. En Costa Rica Entonces, había hace unos años, no sé si te recordás. en Costa Rica estaba Texas Instruments y estuvo Intel también, Así es. pero ambas empresas salieron, creo que hoy han retornado. Intel creo que anunció hace poco una fábrica, no estoy muy seguro de ese tema. Sí, lo mencionaron. El punto es que estás trasladando esas fábricas para este punto de América Latina, y eso podría generar a América Latina como uno de los grandes ganadores. Lo mismo pasa con las maquilas. Vos ves a Vietnam ahorita creciendo como loco en maquilas, Malasia creciendo como loco en maquilas. Entonces, vemos también cómo el principal objetivo de Estados Unidos es tener control sobre el bloque asiático de países que rodean a China, haciendo tratados con Japón, haciendo tratados con Corea del Sur, creando un nuevo organismo que incluye a India, Australia, a Corea del Sur y a Japón como grandes aliados para contrarrestar la influencia de China. O sea, Estados Unidos está saliendo como uno de los grandes ganadores, pero estamos hablando de crisis, porque todo está conectado todavía. Que estemos rompiendo con esa interconexión nos va a llevar tiempo. Por ejemplo, Estados Unidos está ganando una cantidad inimaginable de plata vendiéndole armas a Europa. ¿Por qué? Porque hay un miedo por la guerra de Rusia con Ucrania. Países como Alemania antes no compraban armas, hoy están comprando. Suecia y Finlandia están comprando armas. O sea, hay un montón de particularidades que estamos viendo a ganadores y a perdedores. ¿Quiénes están perdiendo, por ejemplo? Estamos perdiendo como América Latina
probablemente no tanto como otros países. ¿Quiénes están jodidos? Europa. Ya no tienen gas ruso. Aumentó la Ya electricidad. no les quieren exportar granos básicos de trigo. India, por ejemplo, acaba de poner hoy una prohibición a las exportaciones de trigo que ha disparado el precio del trigo en los mercados y eso nos va a afectar a nosotros. O sea, vamos a ver menos pan por el dólar que compramos, las margaritas más chiquitas, ya las margaritas van a ser de esos bolovanes, pues algo así, o sea, de ese tamaño. Eh, pero eso es lo que se viene, entonces cómo afrontarlo es lo importante. Sí. Fíjate que yo quería mencionar un tema que creo que es bastante importante, y ya en honor al tiempo y para agregar algo que no hemos considerado y que es parte de mi expertise, y me gustaría abonarlo, y es los criptoactivos. ¿Cuál es el papel de ellos? Si bien en algún momento se veía como un papel en el que guardaba riqueza y que podía asegurar, aunque hubiera una crisis, ahí iba a estar el dinero depositado y la riqueza, y varios decían o dicen que pudiera ser el método de escape, ellos mismos como pudieran llegar a ser una salvación, también pudieran llegar a afectar gravemente. Eh, Tres formas, y vamos a ver un ejemplo rápido. En el 2021 tenían una capitalización de 3 billones de dólares. Al día de hoy está abajo de 1,3. Es decir, que se perdió 1,7 billones de dólares en capitalización de criptoactivos. Ahí vienen criptomonedas, NFTs, todo lo que tenga relacionado. Y esto, todo este tipo de relación económica, ¿en qué puede afectar? Y hay tres puntos bien grandes. El primer punto es que cuando empieza a haber estrés en uno de los mercados, esto se puede extender a jugadores del sistema financiero por la exposición directa de los activos o de las propiedades de los proveedores de los servicios. En una Ajá. segunda parte, es importante observar que muchas personas que han invertido en criptoactivos son personas que tienen dinero en otros mercados, y de repente el estar afectado en criptoactivos o estar afectados en el otro, van a decir, no, mejor me llevo el dinero de aquí y me lo llevo para acá, o mejor lo saco, o estoy teniendo pérdidas, ¿saben qué? Necesito el dinero ya y lo saco, y eso puede afectar a los criptoactivos, porque al final mucha gente tiene dinero, pero lo está viendo a lo largo, ¿verdad? Y vos ves esta afectación, de repente lo sacas. Y en tercer lugar, lo que se ve que puede ser algún problema muy grande es que por todo este tipo de fraudes, los rug pull famosos, ¿verdad? Que le roban todo el dinero a la gente, y todo este tema de ciberseguridad que se está siempre el ransomware, todo esto pudiera llegar a afectar tanto a los sistemas financieros por propagación de este tipo de situaciones, como a los criptoactivos como tal. Así que esa era la intervención que yo quería hacer, ¿verdad? Que también tengamos bastante en consideración esto, que si bien pueden apoyar a la crisis financiera como método de escape, también pudieran llegar a afectar. Y me parece una valoración que hay que tener en cuenta, de verdad que sí. O sea, como les digo, la Mara que ha sacado o metido su dinero en los mercados de cripto es pura especulación. O sea, a mí sí me sorprende, por ejemplo, que los niveles de 30, 31 se mantengan pese a todos estos rumores que hay en el mercado. Es Sí, interesante, la verdad. De la verdad que se ha mantenido. Yo creo que la inflación juega un papel interesante para que puedan mantenerse en esos precios, porque ahí es donde viene como un escape, ¿verdad? Sí, ¿no? Y cuando consideras cuántos billetes se han impreso en Estados Unidos en los últimos años, Sí. más en estos días, ¿verdad? La vez pasada escuchaba una estadística, creo que era que de 3 billetes de dólar, dos habían sido impresos en el último año. ¿Y esto cómo va a venir a afectar la economía? O sea, al final Ajá. es como una tarjeta de crédito, creo yo, ¿verdad? Que la empezás a usar, pero si no terminas como de pagarla, lastimosamente, pues va a venir bueno, lo que nos está pasando como país con la deuda, ¿verdad? Con los bonos y todo eso, o sea, si te genera dinero momentáneamente,
y logras salir del problema, pero sigue siendo un efecto cascada, un efecto dominó, bola de nieve, y esto se va aumentando, ¿verdad? Y eso puede pasar con lo que pasó en Estados Unidos, de la impresión de los dólares, y en países latinoamericanos, por dar el ejemplo de Salvador, que cada vez con mayor deuda vamos bajando en la clasificación y ya somos menos probables que nos presten y menos probable más probable que quedamos en impago, y eso nos va a llevar a mil cosas más. Claro. ¿Ustedes creen No sé, que... Rodri, ¿vos qué pensás? No, yo la verdad que estoy aprendiendo un montón de este tema. Es bien interesante todo lo que han estado hablando. Sé un par de datos, pero nada que ver con todo lo que he aprendido. Pero ¿ustedes creen que eventualmente de aquí en 50 años vamos a decir de que todo lo que vimos en esta época trajo un cambio donde tal vez empezamos a desconectar un poco el mundo, así como que, ok, ya no podemos depender de potencias, intentemos democratizar, por ejemplo, el acceso a energías renovables, hacer que más países produzcan cierta parte del consumo mundial de trigo, del consumo mundial de abonos, del consumo mundial de chips? ¿Creen que eso eventualmente vamos a cambiar a eso? ¿O vamos a seguir repitiendo los errores que al parecer nos están haciendo que vivamos todas estas crisis financieras? Mira, no sé si ustedes recuerdan cuál fue como el motivo creo que fue hace como 2 semanas que yo les propuse el tema por un hilo que habíamos visto, que yo había visto en Twitter. El motivo para el cual habláramos de este tema de la posible crisis financiera. Creo que ahí debe estar en el chat, Rodri, porque era un hilo que me pareció muy interesante. No sé quién lo hizo, la verdad no lo sigo. A mí me lo pasaron en unos grupos que tengo de amigos economistas. Pero sí me pareció bien interesante el hecho de que no nos hemos dado cuenta de que, a pesar de que han existido crisis anteriormente, que hemos tenido la crisis de los 29, del El 29. 29, la crisis del petróleo en los 70s, la crisis financiera en 2008, no nos hemos dado cuenta de que, en efecto, el cambio climático y el agotamiento de los recursos nos está pasando factura ya, ¿verdad? O sea, todo lo que les he mencionado de desaceleración económica, digamos que no toca nada de la parte ya del mundo como tal. O sea, el calentamiento global es una realidad. O sea, las sequías o las O las tormentas. inundaciones son producto de eso, más huracanes es producto de eso, terremotos es producto de eso, incluso la pandemia misma puede ser producto de eso. A mí me parece algo absurdo y surrealista. Hace poco estaba viendo una película, creo que está en Prime, que se llama, no sé, La Guerra del Mañana o algo así. La verdad que en un principio a mí no me da mucho la parte de ficción, pero era una película donde había Mara que venía del futuro, y en el futuro había una guerra contra alienígenas. Sí, ya se acuerdan. Y que los alienígenas se supone que habían llegado al mundo en el año 2020 o algo así, no recuerdo exactamente. El punto es que la explicación no era que los alienígenas habían llegado en ese momento, sino que habían venido como en 1800 o 1700, habían impactado contra un glaciar y habían quedado congelados. Pero por el calentamiento global ese glaciar se había descongelado y en el año 2030, 2000 no sé cuánto, eh, se habían reproducido y era una invasión y habían destruido a la raza humana. O sea, al final puede sonar surrealista, pero ¿qué si este virus del COVID fue eso? Que era algo que no reaccionaba o no se daban las condiciones climáticas a nivel mundial para que ocurriera, y con el incremento de temperatura hoy sí. O sea, Sí, no estoy sabemos. dando un ejemplo bien absurdo, tal vez, porque no sé qué base científica lo puede sostener eso, pero digamos que
en este mundo todo se puede creer, vea. Entonces, cuando me decís que puede ocurrir 50 años, no sé, creo que tenemos que darnos cuenta de que si no hacemos algo hoy, la generación del futuro, y estoy hablando de nuestros hijos, no van a tener mucho que disfrutar, ¿verdad? Y eso es lo que hace replantear a muchas generaciones como nosotros el tema, y que puede ser otro tema para acá, Tener hijos. tener hijos o no. O sea, porque me van a decir que no hablan esos temas en sus círculos. Sí. O sea, al final, tener hijos no depende mucho de qué mundo vas a traer a tu hijo, pues. O sea, es una realidad. Imagínate, yo veo en plena crisis países invitando a que población migre porque están zonas ya despobladas. ¿Vea? O Sí. sea, hay varios países, Canadá, Italia. Italia, Suecia, Australia, pidiendo gente para ir a vivir a unas zonas donde no hay gente, pues. Que O la sea, te economía la digo, tienen desactivada. ajá. Entonces, hay un montón de factores. Si me decís cómo va a ser, pues a mí me atrae mucho la tecnología como una forma para optimizar maneras de producir y de consumir. Por eso es que los NFT y los metaversos a mí me parecen que mantienen, si se llega a establecer que no requerís tanta energía para operar una tecnología blockchain y tenés metaversos basados en eso, puede ser el futuro. Porque no tenemos mucho planeta para, para darnos las fumadas imaginarias Va a o ser, los niveles de consumo que queremos tener, vea. va a ser como en esta película de Wall-E, que se van al espacio, ¿no? Ah, esa es buena. Y que al final todo es mentira, pues, porque no es como que en realidad no tienen plantas, se fueron del planeta, Ya ni pasan tienen mucho, comida. ajá, ya no ven comida, no pueden caminar, sino que creo que todo lo hacen Como moviéndose, flotando. flotando en esas sillas, ¿no? Es un poco triste, ¿no? En cierta manera pensar de que el metaverso de verdad nos llegue a ser una realidad, pero por las razones equivocadas, ¿no? Porque por las razones No, pero correctas, al final, Rodrigo, es una necesidad, pues, porque ¿qué te permite el metaverso? Consumir, decime, parece absurdo el sí, concepto de NFT, o que compres una ropa virtual, pero al final, ¿qué significa esa ropa virtual? En un país, en un mundo donde ya no hay recursos, exacto. significa que estás comprando un código, que con ese código en teoría no deterioras ningún recurso natural. O sea, al final creo que las economías, y no sé cuántos años nos vamos a tardar, eh, no sé si va a haber un cataclismo mundial o una pandemia más fuerte de la que vivimos, que va a eliminar 2/3 partes de la humanidad, no sé. Pero yo sí sé que vienen eventos que nos van a hacer repensar la forma en que consumimos, porque la forma en que consumimos es insostenible. Así. O Definitivamente. sea, de verdad nos estamos acostumbrando a patrones de consumo que no son, que no son sostenibles, ¿verdad? Entonces, vamos a acabar los recursos y la misma tecnología va a tener que servir para buscar una vía de escape. Y ahí sí veo a las cripto, ahí sí veo al metaverso y ahí sí veo a la blockchain funcionando para eso. Ahora, ¿qué es Esperemos. lo que mejor puede ser? No, porque al final vas a terminar siendo o sea, ¿para qué vas a necesitar tener una casa si puedes pasar metido en una cámara y estar todo tu tiempo conviviendo en el metaverso? O sea, no tiene sentido ya que tengas una casa, que tengas, o sea, si imagínate pudiera suplir tus necesidades físicas de alimentación, ¿qué? Con suero o lo que inventen, y poder pasar conectado todo el tiempo en el metaverso. La ¿Para qué vas a Matrix. interactuar? Sí, ¿para qué vas a interactuar en el mundo real? O sea, te parece surrealista, pero insisto, el daño que tenemos al medio ambiente y a nuestros países
y a nuestros recursos naturales, más bien dicho, está llegando a un punto de no retorno. O sea, créanme, hasta la especie más común que ustedes se puedan imaginar está casi entrando a peligro de extinción. O sea, yo no sabía, pero por ejemplo las abejas están entrando en peligro de extinción. A veces llevan un su rato ya. O sea, Pero sí. creo que hasta nos desviamos del tema porque nos inspiramos, pero al final ese es el aporte, pues, o sea, aquí no vamos a debatir astralidades, sino que cosas del día a día, al fin, ¿verdad? Yo no, y creo que cada, como decís, es bueno ir aterrizando, ¿verdad? Nuestros puntos de vista y la perspectiva ante la crisis. Desde mi punto de vista, yo soy una persona siempre bien optimista, que esperaría que no llegue a pasar. Di parte de mis objetivos y alegatos del por qué pensaba eso. Yo siempre he creído que el humano, una de las cosas que tiene es esperanza y ni modo, hay que quedarnos con eso, ¿verdad? Pero hay que intentar apoyar de alguna u otra manera tanto a las personas que están en la política con nuestros puntos de vista para poder empujar e igualmente a veces uno como persona, ¿verdad? Su esfuerzo personal, yo siempre he pensado que aunque sea pequeño, pero si todos tuviéramos esa mentalidad, se puede generar cambios. Así que ese es mi punto de vista final. No sé ustedes qué opinan ya. Yo para ir cerrando opino que aquí sí es un poco, depende de dónde estés, ¿no? La manera en la que juzgar qué es crisis para cada quien. Porque ahorita para un montón de gente ya la crisis ya se está viendo, ¿no? Con Sí, el poquito de inflación que hay, eso ya es crisis para muchísima gente, por un montón de factores que afectan, ¿no? Esa división económica bien grande que existe en Latinoamérica. Entonces, nada, yo también quiero ser optimista y pensar de que esto no va a seguir creciendo porque tal vez, si hay gente que ya la está pasando mal, la van a pasar súper peor, ¿no? Y no es justo que por decisiones que son totalmente ajenas a ellas, tengan que estar viviendo eso, ¿no? Así que yo con eso me quedo, espero que mejore y que de verdad vengan tiempos mejores. Así es. Chivo. No, ya para cerrar, solamente decirle a la gente que, o sea, esto no es un análisis académico profundo, lo que tratamos de hacer aquí es llevar puntos de la vida cotidiana con la experiencia que tenemos los tres, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene que hacer sus propias conclusiones. Creo que es importante el punto que dice Rodrigo de que la crisis no la vive de igual forma un rico que un pobre, ¿no? O sea, hay gente que no necesita el mundo estar en crisis para que la esté pasando mal, y creo que ahí es donde la solidaridad de las personas que pueden estar un poco mejor con los que están pasándola mal tiene que pesar bastante, ¿verdad? Entonces, si tenemos chance de ayudar, apoyemos. Si tenemos chance de levantar proyectos de gente que está tratando de salir adelante, démosle. La verdad es que la solidaridad sí cuenta un montón en esto, y que también a la gente que está arriba pues no se le olvide que mucho de lo que ha logrado depende de que el consumo de los de abajo siga continuando, ¿verdad? O sea, que continúe dándose en los mismos ritmos que ellos quieren. Entonces, o sea, esto pasa porque todos tengamos más conciencia de que el mundo tiene recursos limitados y que no podemos seguir teniendo los patrones de consumo que tenemos. Muchas gracias. Nada, ahí dejémoslo ahora. Un par bueno, disculpe porque dijimos que íbamos a tener un invitado esta noche, pero creo que lanzamos este tema y el invitado que tenemos no es de estas líneas, decidimos posponerlo. Ya llevamos siete episodios oficiales, ya tenemos algunos en YouTube, no los hemos hecho públicos todavía, pero esta semana esperamos hacerlo. Sí, ya. Esta semana.
gracias a la gente que nos mira. Esperamos tener invitados de peso en los próximos días. Ya estamos haciendo gestiones para tenerlos y pendientes algunos temas que todavía han quedado ahí, como el de las, Vintage. quiero ver, el de la fintech, que era Sí. uno, ¿verdad? El de la fintech. Es El uno de la fintech, importante que le demos seguimiento. Tal vez podemos hablar también de cómo funcionan las bolsas, porque vemos un montón de temas de acciones de criptomonedas o de acciones de empresas y ya me han preguntado cómo funciona eso. No, y que es Nasdaq, vea, de repente. Ajá, ajá, creo que podemos apoyar un poco. Y Suena bien. también hay una Mara que me ha puesto que sería chivo que demos temas de educación financiera y de inclusión, como de educación financiera familiar. La verdad es que no sé si entra dentro de la línea de temas que queremos dar, pero Se pudiera, pueden- pudiera ser, podemos pudiera hacer ser. en un programa futuro una sección chiquitilla Sí, para poder definitivamente. meterlo. Ajá. No, y quien quita pudiéramos conseguir hasta alguien de los que dan estas ponencias a veces. Sí, no, yo puedo hacer, yo la verdad lo quería tirar a discusión y si es positivo, pues vemos cómo lo hacemos para poder llegar a Claro. esta gente que pide esos temas. Lo dejamos hasta ahí entonces, esperamos seguir creciendo. Hemos tenido buen comportamiento en LinkedIn, estamos recién con Instagram y vamos a continuar liberando videos en YouTube para generar más audiencia. Y poder pronto estar diciendo que tenemos muchos más seguidores y que ya la comunidad empieza a ser más influyente y a generar más interés. Perfecto. Lo dejamos hasta ahí entonces, Joder. buenas noches. Nos vemos Rodri, nos vemos Dorat, Hemos estamos en invitado. contacto. Un saludo Cuídense y a gracias por todos. ver el episodio 7. Cualquier consulta la pueden hacer ahí a través de las redes. Nos Vemos. vemos. Vamos, gracias.